Muchas gracias por prestarte a esta pequeña charla, ¿no? Por vía Skype, ¿no? Que es lo que en este momento nos permite los medios, en este momento de reclusión, ¿no? Lo que nos permite la situación en la que estamos viviendo. Bueno, pues hoy es día 7 de abril del año 2020, en pleno periodo de reclusión por la pandemia del COVID-19, martes santo, y tenemos la suerte de contar con la colaboración de un experto en Biblia como Jaime Vázquez Allegue, que es doctor en teología bíblica. Realizó una importante investigación en Jerusalén durante 3 años, en la Casa de Santiago y en la École Biblique, y que culminó con su tesis doctoral sobre los manuscritos del Mar Muerto. En la actualidad es profesor de la Universidad Pontificia de Comilla, en concreto del Centro Adscrito CESAG de Palma de Mallorca. Y le hemos pedido que en las puertas ya bueno, en plena Semana Santa, pero en las puertas del Tríodo Pascual, de las fechas más importantes de la celebración de los cristianos, pues nos hable nada más y nada menos de quién mató a Cristo. Si fueron los judíos, si fueron los romanos. Bueno, él, como investigador, como científico de la Biblia, pues nos va a dar una aportación muy interesante, un contexto histórico y cultural muy importante a la realidad religiosa y teológica que vamos a vivir estos días. Pues Jaime, adelante cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias por invitarme a participar en esta situación en la que nos encontramos, que no deja de ser un privilegio poder comunicarnos en la distancia a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Pues sí, la pregunta, que sería el título de este comentario breve que voy a hacer en estos próximos minutos, la pregunta es: ¿quién mató a Jesús?, ¿no? Es una pregunta que se ha hecho mucha gente a lo largo de los siglos en diferentes ocasiones y que no ha tenido una respuesta definitiva. Probablemente no pueda tener una respuesta definitiva, ¿no? Pero en cualquier caso, desde un punto de vista o desde otro, las posibles respuestas que se den o que se quieran dar a quién mató a Jesús han condicionado la historia de Occidente, la historia de la humanidad, la historia en la que nos encontramos sumergidos, ¿no? A mí me parece que para responder a la pregunta sobre quién mató a Jesús, tenemos que unir una serie de elementos, de razones, de argumentos que tienen que ver sobre todo con la historia, en primer lugar, con la historia antigua, con la historia del judaísmo de la época del Segundo Templo, con la historia del nacimiento del cristianismo y sus orígenes, con la historia de Roma en el momento en el que asume como provincia la Palestina, la provincia siro-palestina del siglo I antes de Cristo y primero después de Cristo. Hay que acercarse a la historia, pero también tenemos que acercarnos a la literatura, ¿no? Que nos dicen textos ni más ni menos tan importantes como la literatura del Nuevo Testamento, y en concreto la literatura evangélica, y de forma particular los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? También, si nos acercamos a ellos, tendremos que acercarnos a los apócrifos, ¿no? Para saber qué aportan, si es que apócrifos contemporáneos, no apócrifos muy posteriores, ¿no? Contemporáneos a esos evangelios canónicos que tenemos dentro del Nuevo Testamento. Tendríamos que acercarnos también, para responder a la pregunta, a la antropología y a la sociología, antropología cultural y sociología de la época en la cual vivió Jesús. Es decir, es un cúmulo. Probablemente muchos otros aspectos tendrían que confluir en este intento de responder a esta pregunta sobre quién mató a Jesús, ¿no? Bueno, digo, y prácticamente imposible, ¿no? Yo creo que para acercarnos a una posible pregunta sobre los responsables de la muerte de Jesús, tenemos que situar, contextualizar el marco en el cual se encontraba Jesús, ¿no? Y eso nos obliga a hacer una visión general de cómo se vivía en Jerusalén en el siglo I.
quiénes formaban parte de la vida social, quiénes tenían una relevancia o un prestigio, quiénes tomaban decisiones. Es decir, ¿quiénes son los responsables de la muerte de Jesús? Porque en la literatura evangélica, los evangelios, los 4 evangelios, los evangelios que llamamos canónicos, que están en el Nuevo Testamento, no nos narran la historia de los acontecimientos, nos describen el mensaje, que es distinto, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces no percibimos el mensaje que Jesús nos quiere transmitir porque nos quedamos en detalles bueno, queremos después imitar o adoptar para nuestra vida, pero se nos olvida a veces el mensaje de Jesús, ¿no? Porque los evangelistas no hacen una biografía de Jesús, cuentan, narran, describen el mensaje de Jesús, ¿no? Y de una forma muy puntual. Por eso omiten muchas de las cosas que nosotros nos gustaría conocer y no conocemos. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la infancia de Jesús, con su formación, por ejemplo, con San José, ¿qué pasó? Que tampoco sabemos nada. De la Virgen María, que conocemos muy poquitos detalles. Los evangelistas no pretendieron contar la vida de Jesús al estilo que hoy entendemos como biografía, sino que su objetivo era transmitir el mensaje. Y por eso silencian, obvian muchos de los elementos que nosotros hoy tenemos que investigar, que tenemos que escrutar a través del texto, el texto bíblico y su contexto, el contexto histórico, ¿no? A eso vamos. En el año 332 Alejandro Magno había entrado en Jerusalén y con eso había iniciado un periodo de la historia de Israel, de la historia del judaísmo, de la historia de los orígenes del cristianismo que podíamos llamar el periodo griego o helenista. Esa entrada en Jerusalén al principio fue muy bien, pero con el paso del tiempo, pongamos que duró 1,5 siglos, casi 2 siglos, con el paso del tiempo, el control, dominio sobre Jerusalén por parte del imperio de Alejandro Magno se fue modificando, ¿no? Los herederos o sucesores de Alejandro Magno, los Seleucidas y los Ptolomeos, que dieron lugar a un periodo que se llama el periodo asmoneo, fueron modificando también la situación de acuerdo con el que Alejandro Magno había llegado a Jerusalén, ¿no? Un acuerdo que había negociado, pactado con los judíos y autoridades responsables vinculadas sobre todo al Templo de Jerusalén en el año 332, 31, 30 a.C., ¿no? Bueno, la modificación de este acuerdo con el paso del tiempo provocó desavenencias entre los judíos hacia el imperio de Alejandro Magno, hacia el imperio helenista, pero también dio lugar a una fragmentación del propio judaísmo. Unos a favor, otros en contra, que se plasmó de manera especial en el nacimiento de movimientos de oposición y rechazo a ese, iba a decir, imperialismo de Alejandro, ¿no? Un rechazo, una rebelión que se plasmó básicamente en la figura de la familia o la dinastía de los asmoneos, que después pasaron a la historia como los macabeos, que dieron lugar a grandes guerras permanentes que se iniciaron hacia el año 167 a.C., ¿no? Rebeliones que lo que hacían es modificar o intentar modificar los acuerdos con los que los herederos de Alejandro Magno mantenían ese poder sobre, o esa intervención sobre, en concreto, Jerusalén, ¿no? Esa dinastía de los asmoneos macabeos empezó con Matatías en el año 167 y derivó en una colección de descendientes familiares que dieron lugar a esta dinastía familiar macabea, ¿no? Un rollo macabeo de sucesores o herederos, ¿no? Entre los que destacan nombres como Simón Macabeo, Judas Macabeo, Jonatán Macabeo, Juan Hircano, Aristóbulo, y todos se fueron sucediendo en el intento de llegar a acuerdos, negociar, pactar con los griegos helenistas, herederos todos de Alejandro Magno. En unas ocasiones los Seleucidas, en otras ocasiones los Ptolomeos, y en estas desavenencias, pues conflictos, enfrentamientos, pero al mismo tiempo fragmentación interna, ¿no? Porque había judíos que no estaban de acuerdo con la violencia, había judíos que no estaban de acuerdo con las negociaciones que se llegaban en determinados momentos, y eso dio lugar al nacimiento de determinados grupos como por ejemplo los fariseos, que es un claro movimiento que nace en este momento y que nos encontramos explícitamente en la literatura del Nuevo Testamento, o los fariseos, o los saduceos, o los celotas, o los sicarios, o los esenios. Es decir,
esta situación que provocó en una infinidad de enfrentamientos y conflictos que derivó en la llegada del Imperio Romano a Jerusalén, en el proceso de decadencia del Imperio griego de Alejandro Magno, generó que Jerusalén se convirtiese en lo que podríamos considerar o llamar o definir una olla a presión, una guerra civil dentro del judaísmo antes del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo, y que se plasma en la literatura evangélica y que vemos reflejado en los distintos movimientos que aparecen en tiempos de Jesús, ¿no? El Nuevo Testamento tiene bastantes alusiones a algunos de estos grupos, no a todos, pero a algunos de estos grupos como enfrentados entre sí, ¿no? Y se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para captarlo, para intentar descubrirle algún punto flaco, ¿no? Y se acercaron a Jesús unos saduceos y le preguntaron, maestro, ¿tú qué haces? Distintos grupos se van apareciendo en el Nuevo Testamento, de los cuales sabemos muy poco, porque los evangelistas, repito, no consideran importante describir el objetivo de estos grupos y su finalidad, sino el mensaje de Jesús, ¿no? Bueno, definamos algunos de estos grupos que derivaron, que nacieron en época macabea, que fueron evolucionando, dieron lugar a otros, porque también se fueron fragmentando entre sí, y dieron lugar a una multitud de grupos que pervivían en la Jerusalén del siglo I, ¿no? En el año 76 antes de Cristo, siglo I antes de Cristo, en esta familia de la dinastía asmonea, macabea, se encontró en una situación paradójica, que es la de que Aristóbulo se había muerto y le tocaba, por proceso de sucesión familiar, gobernar a Salomé Alejandra. Bueno, Salomé Alejandra, como su nombre indica, era una mujer. Y había sectores en el judaísmo que consideraban que una mujer no podía ser reina, como había sido Aristóbulo, como había sido antes Juan Hircano, como había sido antes Jonatán, o Judas Macabeo, Simón Macabeo o Matatías, ¿no? El patriarca de esta dinastía, ¿no? La llegada al poder de Salomé Alejandra ocasionó un cisma dentro del judaísmo. Una mujer no podía ser reina, para algunos, para un sector minoritario, pero para un sector de la población judía. Pero al mismo tiempo había pasado con Hircano, había pasado con Aristóbulo, los poderes, el poder político, es decir, la realeza, el carácter real, se había unido también, con Hircano primero en concreto, Juan Hircano se había unido al poder sacerdotal. Hircano había asumido el carácter real monárquico, pero también el carácter sacerdotal como sumo sacerdote, que había heredado después su sucesor Aristóbulo, ¿no? Al llegar Salomé Alejandra al poder, como heredera natural, generó un segundo cisma dentro del judaísmo. Los que consideraban que una mujer no podía ser reina, con muchos menos o con muchas más razones, consideraban que esta mujer no podía ser sumo sacerdotisa. Eso era una blasfemia dentro del judaísmo. Una mujer no podía ser líder religiosa, ¿no? Y esto provocó otro cisma. Y así fueron surgiendo estos grupos. Bueno, Salomé Alejandra reinó, pero no fue sumo sacerdotisa, hicieron unos pactos ahí, pero el judaísmo se fue fragmentando. A Salomé le sucedió Alejandro Janeo, que no arregló la fragmentación del judaísmo. A Alejandro Janeo le sucedió Hircano II, que tampoco lo arregló, y lo que consiguió Hircano II, su nieto, vamos, el nieto de Salomé, o segunda generación de la figura de Salomé, fue el año 63 la llamada, como si fuese una llamada telefónica, al Imperio Romano para que viniese a poner orden. El año 63 a.C., Jerusalén era una auténtica guerra civil en el judaísmo, ¿no? Fragmentada en todo tipo de grupos, movimientos que mezclaban el carácter religioso por un lado, el carácter político por otro, es decir, uno ya no sabía a qué partido pertenecía, ¿no? Y en el año 67 a.C., Pompeyo entra en Jerusalén, iniciando un nuevo periodo de la historia, que es el periodo romano en el cual vivió Jesús, ¿no? Con la llegada de Pompeyo, pues los primeros años de intentos de pacificación, de negociación, de acuerdos, derivaron en el posicionamiento de Herodes, un judío pero de la diáspora, ¿no? Un judío extranjero, fuese puesto por los propios romanos como nuevo rey de Israel. Y así se inició una etapa que es la que
en la que convive Jesús, ¿no? Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, me refiero a Herodes el Grande, y le suceden sus hijos, ¿no? Herodes Arquelao, Herodes Filipo y Herodes Antipa, que se reparten el territorio, ¿no?, en tres grandes regiones que llamaríamos hoy, ¿no? Y que son los que gobiernan en tiempos de Jesús, ¿no? Gobiernan a la sombra del Herodes el Grande, ¿no?, que fue, como su nombre o su apelativo indica, un gran rey de Israel, aunque en la tradición cristiana ha quedado ligeramente denostado por la matanza de los inocentes, ¿no?, y por intentar evitar el nacimiento y la vida de nuestro Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, pues ni siquiera Herodes el Grande, con lo grande que fue, consiguió que los grupos que se habían fragmentado en el judaísmo llegasen a acuerdos, ¿no? Y así llegamos al tiempo en el cual vivió Jesús, una Jerusalén, un país en donde había todo tipo de judíos, cada uno con unas ideas distintas con respecto a las demás, una fragmentación como nunca en la historia se había dado ni se ha vuelto a dar, ¿no? Y así hoy hablamos de movimientos, grupos, que no sabemos muy bien si definirlos como políticos o al mismo tiempo como religiosos, como los que citaba antes, ¿no? Los fariseos, los escribas, los celotas, los sicarios, los esenios, los mismos sacerdotes y sumos sacerdotes, los levitas, los saduceos, el Sanedrín, los ancianos, los publicanos, los cristianos, que aparecen también como un movimiento judío que surge también como con un mensaje nuevo y que atrae a través de la figura de Jesús de Nazaret a multitudes que siguen, ¿no?, que siguen su mensaje sobre todo, ¿no? Bueno, pues así nos encontramos, ¿no? Una palabrita sobre algunos de estos movimientos judíos que habían surgido tan interesantes, ¿no? Los fariseos eran un grupo de laicos, pero a la vez religiosos, laicos practicantes, laicos en el sentido que no estaban consagrados, ¿no? Laicos practicantes, procedían directamente del grupo de los asmoneos, de los hasideos, de los hasidim, de los piadosos de la época de los macabeos, ¿no? Eran legalistas. Estos eran gente de ley, ¿no?, los fariseos, de los cuales habla el Nuevo Testamento, ¿no? Al lado de los fariseos estaban los escribas, que eran los abogados, los jueces, también un poco los teólogos, ¿no?, que hacían una interpretación de la ley. ¿Cuál era la ley? No había una ley civil, era la ley de Moisés, ¿no?, lo que llamamos el Pentateuco, ellos llaman la Torá. Junto a los fariseos y los escribas estaban también los celotas, ¿no? Los celotas o los celotas eran los fariseos, pero violentos, para entendernos. Eran un grupo de fariseos que creían que había que actuar e intervenir contra, sobre todo, los romanos, ¿no?, encabezados por Judas Galileo. Hicieron una gran revuelta el año 6 antes de Cristo contra el Imperio Romano en Jerusalén, ¿no? Los celotas, de ahí viene celo, eran los celosos de la ley, ¿no?, como los fariseos, ¿no? Junto a los celotas surgió otro grupo todavía más violento en tiempos de Jesús, que eran los sicarios, ¿no? La palabra sicario viene de sica, que es puñal, ¿no?, en hebreo arameo. Otro grupo también vinculado a estos colectivos o movimientos fariseos, laicos, ¿no?, eran los esenios. Los esenios eran un grupo también como los fariseos, procedían de los fariseos, también en un momento determinado, no sabemos exactamente cuándo se habían desgajado del movimiento fariseo. Los esenios eran también laicos, pero que no eran violentos y que vivían la ley como una interpretación legal al pie de la letra, ¿no? De ahí surgen, de los esenios, el movimiento que yo trabajé en mi tesis, que es el grupo de los hombres de Qumran, que originariamente eran esenios, pero que tampoco les gustaba y les convencía el movimiento esenio y se habían retirado al desierto para vivir con mayor austeridad y ortodoxia el judaísmo de la ley de Moisés, ¿no? Después están los otros grupos de carácter, digamos, religiosos. Estos eran los laicos, practicantes, religiosos, pero no consagrados. Y luego están los, digamos, consagrados de distintas maneras. Por lo de pronto estaban los sacerdotes, que eran un grupo más reducido, menos popular, pero que gozaba de un prestigio y un privilegio enorme, ¿no? Dentro de los sacerdotes también había otros grupos, ¿no? Sobre todo destaca el grupo de los sumos sacerdotes, que eran los que destacaban dentro de los sacerdotes y que normalmente eran en línea familiar o clan familiar, tipo dinástico, ¿no?, vinculados estrictamente todos al templo de Jerusalén, ¿no? Sumos sacerdotes en tiempos de Jesús son Anás y Caifás, ¿no?, que los repetiremos dentro de unos minutos o los recordaremos dentro de unos instantes, ¿no? Estaban, por tanto, los saduceos como movimiento de consagración religiosa, estaban también los levitas,
que eran también otro grupo de carácter también religioso, que aparece en pocas ocasiones en el Nuevo Testamento, pero que, como su nombre indica, levita, leví, levirato, la ley del levirato, pues que interpretaban la ley, eran religiosos, consagrados, pero interpretaban la ley también de una forma rígida, ¿no? Como estaba establecido según la ley de Moisés, y bajo ningún concepto la podían interpretar, ni siquiera actualizar, lo que llamamos hacer hermenéutica. Y finalmente estaban los saduceos. Los saduceos era un grupo también reducido, pero que en muchas ocasiones los vinculamos, porque aparecen así en el Nuevo Testamento, con los fariseos, que nada tienen que ver. Los fariseos y los saduceos, al revés, eran grupos diametralmente opuestos, ¿no? Los saduceos eran pocos, eran aristócratas de clase sacerdotal, religiosa, familiar también. Algunos saduceos habían convertido, vamos a ver, los saduceos eran como un grupo prorromano, ¿no? Estaban a favor del imperio romano que se había establecido en Jerusalén, eran rigoristas con la ley, pero aceptaban todas las imposiciones que les habían hecho los romanos. De hecho, y de manera particular, hasta tal punto se habían convertido en mano derecha del imperio romano a la hora de asumir trabajos como la recaudación de impuestos. Es decir, los inspectores de Hacienda del siglo I en Jerusalén eran todos saduceos, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos algunas referencias a los saduceos, pero también tenemos muchas referencias por parte de Jesús a los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Bueno, y después están estos primeros laicos, estos segundos cuadrados religiosos. Tenemos otros grupos que llamaríamos institucionales, oficiales, propios de la sociología de esta época del judaísmo, ¿no? Por ejemplo, el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de ancianos específico, estaba también el grupo de los ancianos, ¿no? Los ancianos eran mayoritariamente senadores por el hecho de ser ancianos, pero no un senado estilo romano, sino un senador estilo judío, ¿no? Los ancianos antiguos de la época, por ejemplo, del profetismo hebreo, ¿no? De los profetas de Israel, que eran los sabios de Israel, ¿no? Por eso se llamaban ancianos, porque eran sabios, o eran sabios porque eran ancianos, ¿no? Eran aliados, estaban muy vinculados al grupo sacerdotal, y eran una aristocracia seglar, llamaríamos los ancianos. Y ahí destaca el grupo del Sanedrín, ¿no? En el Sanedrín no solo había ancianos también, tenía presencia el Sanedrín de sacerdotes o sumos sacerdotes y de algunas de las autoridades más destacadas de la aristocracia, por ejemplo, saducea de Jerusalén, ¿no? También estaban los publicanos, que los publicanos eran pues otro estilo de recaudadores de impuestos, más oficiales y de una clase no aristocrática, sino menor, ¿no? Luego estaba la pobre gente, la gente humilde, los en hebreo se llaman los haaretz, que son aquellos hombres que eran considerados pues gente sin conocimientos, sin capacidad de raciocinio, sin posibilidades de tomar decisiones. ¿Por qué? Pues porque eran gente sin formación, pues campesinos, agricultores, gente que trabajaba en la construcción, por así decirlo, ¿no? Y finalmente estábamos nosotros, estábamos los primeros cristianos, ¿no? Ya a partir en el momento en el que Jesús empieza a crear un grupo de discípulos, empieza a surgir un grupo de seguidores del movimiento de Jesús, que al principio no tenían ninguna peculiaridad que los diferenciase de los distintos grupos judíos que acabo de presentar, sino que eran judíos que seguían a un judío que era Jesús de Nazaret, ¿no? Algunos lo llamaban los nazoreos, por aquello después de la resurrección de Jesús, ¿no? Por aquello de la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Nazoreos. Bueno, otros formaban parte de comunidades que llamaban entonces, o del camino, como los llamaban también en algunas ocasiones. Es decir, no tenían una denominación específica, no la tuvieron hasta el año 50, en lo que llamamos el primer concilio de la Iglesia, que tuvo lugar en Jerusalén, en donde Santiago, Pedro y Pablo deciden que ellos son cristianos, ¿no? Y a partir de ahí nos empezamos todos a llamar cristianos porque la figura Cristo es el representante ineludible, ¿no? en este nuevo movimiento. Bueno, ¿quién mató a Jesús? Respondemos entonces, después de haber visto esta pregunta, la respuesta es muy rápida. ¿Quién mató a Jesús? Bueno, pues en una clase diría que todos mataron a Jesús, todos, excepto los cristianos, claro. Bueno, también, ¿no? Porque algunos lo negaron a última hora, ¿no? Y en esta Semana Santa lo tenemos muy, muy vigente en las narraciones de los relatos de la Pasión, ¿no? Todos mataron a Jesús, ¿no? Pero
solo una cuestión, ¿no? Responsabilizar de la muerte de Jesús a un grupo determinado, minoritario o mayoritario, ha tenido grandes consecuencias, ¿no? En el siglo III, la conversión del Imperio Romano al cristianismo, lo que hizo Constantino fue, bueno, pues, y a partir de ahí todo cambió, fue derivar la figura, o sea, la responsabilidad de la muerte de Jesús hacia los propios romanos. Al revés, hacia los propios judíos, porque los romanos hasta ese momento fueron los que siglo I, siglo II, siglo III, los que persiguieron a los judíos, también a los cristianos, o a la inversa, a los cristianos, también a los judíos, ¿no? Los romanos eran los grandes perseguidores. No tenemos más que asomar por Roma para ver la cantidad de catacumbas en donde se refugiaban los primeros cristianos. ¿De quién se refugiaban? De los romanos. Jesús muere en una cruz, que era el patíbulo de ejecución, de pena de muerte, para la ejecución en una condena por parte de los romanos. Los judíos, en su pena de muerte, latigaban, no crucificaban. Es decir, Jesús muere en un patíbulo romano. Y los relatos que tenemos de la pasión de Jesús en el Nuevo Testamento describen que Jesús sufre un proceso judicial romano. Los expertos en historia del derecho romano dicen, además lo dicen rotundamente, que el proceso judicial que se somete a Jesús es inválido desde el primer momento. O sea, hoy diríamos que no va a ninguna parte, que no prospera bajo ningún concepto, ¿no? Porque adolece de muchas de las razones, de los elementos de peso que podían acompañar un proceso judicial según el derecho romano de la época, ¿no? Pero, sin embargo, las consecuencias, el fin de esa muerte de Jesús está dentro de ese círculo que es el propio del imperio romano. Jesús muere ejecutado por los romanos, muere en un patíbulo romano y muere clavado por unos romanos que encima, por si quedaba alguna duda, un romano también le clava una lanza en el costado. Es decir, el marco visual, cinematográfico, que diríamos, de la muerte de Jesús está rodeada de romanos, ¿no? El proceso, aunque no sea un proceso correcto, es romano también, ¿no? En todo momento los judíos estuvieron, si el que se lava las manos es Poncio Pilato, procurador romano también, en realidad quienes se lavan las manos son los judíos. Lo que hace Poncio Pilato es intentar evitar esa muerte, ¿no? Son los judíos, es decir, una conspiración judía que termina con la muerte de un Jesús en un patíbulo romano, ¿no? La tradición, nuestra desgraciada tradición en este caso, yo aquí sí que pondría tradición con minúscula, nuestra tradición cristiana ha responsabilizado durante siglos de la muerte de Jesús, durante siglos posteriores a la conversión del Imperio Romano, ha responsabilizado de la muerte de Jesús a los judíos. Desgraciadamente esa responsabilidad ha derivado en un, bueno, no sé si llamarlo antisemitismo secular que tuvo su mayor drama en el momento de la Segunda Guerra Mundial con el Shoah o el holocausto nazi, ¿no? Olvidando, bueno, quizás desviando la atención de que la responsabilidad no fue exclusiva de los judíos, sino que fue compartida, en este caso, con los romanos. Y si no, recordemos otra vez el patíbulo en el cual muere Jesús y los protagonistas que lo acompañan en el entorno de su muerte. No sé si he podido responder a la pregunta ¿quién mató a Jesús? Porque, bueno, habría que precisar y matizar muchas de estas ideas que he dado. Habría que hacer grandes estudios, no solo desde el punto de vista histórico, también filológico, para acercarnos a esa literatura que nos describe estos momentos en el Nuevo Testamento, teológicos también, sino también legales, ¿no? Que para eso, como Fernando, está la gente de derecho para dar su opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, es cierto. Muchas gracias, Jaime. Desde luego nos has puesto en un contexto histórico estupendo, ¿no? Para afrontar esta Semana Santa tan especial con un punto más de profundidad, ¿no? Efectivamente, yo creo que en el gesto de lavarse las manos de
de Poncio Pilato todos vemos como una falta de responsabilidad, pero desde el punto de vista jurídico tú lo has contado muy bien, los elementos claves, y es cuál es la fuerza, digamos lo que hoy llamaríamos la policía o el ejército, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, cuál es la fuerza que lleva al patíbulo a Jesús y que lo ejecuta, es una fuerza romana, evidentemente, ¿no? Sí. Y la ejecución además es a través del método romano, con lo cual desde esa óptica, una óptica mucho más jurídica, es evidente que la responsabilidad es quien pone la fuerza al servicio de una causa, en este caso como es una ejecución, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Sí. Y quizás además hay otro elemento, es quién gobernaba, quién tenía la responsabilidad en el gobierno, ¿no? La responsabilidad del gobierno máxima, o sea, quien tiene la más responsabilidad, la mayor autoridad tiene la mayor responsabilidad, ¿no? Claro. Mira, yo creo que además de intentar buscar culpables, que yo creo que es una cosa absurda, ¿no? Porque no tenemos, y además no creo que fuese bueno, ¿no? Los teólogos dicen, y yo soy un poco teólogo también, además de biblista, ¿no? Los teólogos dicen que Jesús tenía que morir. De todas formas, ¿no? Porque si no, el mensaje de la resurrección no se podría plasmar de ninguna manera, ¿no? Entonces tenía que sufrir, tenía que padecer, tenía que morir, y bueno, lo de menos es cómo, lo demás es el hecho, ¿no? En sí, que es lo importante y que para nosotros es el gran mensaje, el gran anuncio de la resurrección que vivimos estos días de Semana Santa, ¿no? No hay pasión y muerte si no hay resurrección, ¿no? Y no hay resurrección si no hay pasión y muerte antes, ¿no? Pues muchas gracias y bueno, que termines bien este confinamiento y que bueno, que podáis vivir en una Semana Santa estupenda en vuestra familia. Igualmente. Adiós. Adiós.